En América Latina y el Caribe, el coronavirus está en plena expansión. Esto se lo puede ver con claridad con lo que pasa en Brasil. Más de 10.000 muertes. Y cada uno de los países que trata de ver cómo controla la expansión del virus. Sin embargo, existe también mucha ansiedad para saber cómo será el mundo post-pandemia. Algo que parece difícil de pensar hoy en día, dado que estamos todavía en la mitad del río, en un río que no sabemos cuán profundo es y ni siquiera se ve la orilla del otro lado. Y para mucha gente, la orilla del otro lado es la normalidad que existía antes de la pandemia. Pero ¿normalidad para quién? ¿Para qué sectores sociales? ¿Por qué esta normalidad a la que se quiere volver, supuestamente, implica una América Latina con millones de personas que no tienen acceso a salud, a educación o que literalmente se mueren de hambre? ¿Es esa la normalidad a la que se quiere volver? Porque muchos medios de comunicación señalan como si la normalidad fuera salir a encontrarse con amigos, ir a comer, ir al cine, ir al teatro. Pero mucha gente en América Latina no puede ir a encontrarse con amigos porque no tiene los recursos, ni puede comer afuera, ni pedir comida a domicilio, porque a duras penas tiene alimentación, porque a duras penas puede poner alimentos sobre la mesa. Recordemos que Lula da Silva en su momento durante la campaña electoral, antes de ser electo por primera vez presidente, decía que su sueño era ver que los brasileños y brasileñas comieran 3 veces por día. ¿Esto es lo normal en América Latina? ¿O esto era lo normal en América Latina? Millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Entonces la gran pregunta es, ¿a qué normalidad se quiere volver? Y creo que lo que tenemos que aprovechar de esta pandemia, en el buen sentido de la palabra, es rediscutir qué significa el concepto de normalidad y cómo se quiere vivir. Porque desde las teorías liberales se dan las mismas recetas de siempre respecto al gasto público, el ajuste fiscal, la inflación. Son las mismas recetas de siempre. El librito bajo el brazo, como decía el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, con la misma receta que se lleva a todos los lugares. Y con esta receta que se quiere aplicar ahora también o después que finalice la pandemia, como si no hubiera existido pandemia. Pero ¿por qué no llevamos adelante un debate de cómo queremos vivir? Y en este sentido, ¿qué implica vivir en la normalidad? Y creo que se puede aprovechar para pensar que la normalidad debería ser que todas las personas en la región tuvieran acceso en primer lugar a alimentación, porque se produce en América Latina y el Caribe suficiente alimentos para darle de comer a todo el mundo. Sin embargo, hay gente que no come. Por supuesto que esto implicaría también que cada persona pudiera vivir en una vivienda digna y tuviera acceso a la salud y a la educación, y que esto no fuera el privilegio de unas pocas personas. Entonces creo que es un buen momento para debatir qué es normalidad y esta falsa dicotomía entre salud y economía. Como que lo único que importara prácticamente fuera la economía. No, si mueren muchas personas, esto no afecta solamente a la salud, afecta a la economía y afecta al futuro. Porque una sociedad donde hay muchas muertes a raíz de una pandemia queda profundamente afectada, como lo han demostrado todas las pandemias en el pasado. Entonces, tal vez sí es el momento de pensar en una normalidad diferente, en un futuro donde efectivamente puedan tener cabida todas las personas y en particular aquellas que hasta ahora no tenían cabida.